Compañeras, muy buenas noches. Pablo por acá, nuevamente en este octavo programa en vivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del CENAME. Semana marcada por la aprobación ayer del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, supuesto proyecto que viene a mejorar, modificar y terminar, por cierto, con el cuestionado Servicio Nacional de Menores, pero que en su profundidad mantiene una estructura que es precarizadora, mantiene una estructura y un sistema de financiamiento que precariza no tan solo a los trabajadores y las trabajadoras, sino que también a la niñez y la juventud vulnerada, y que mantiene, por cierto, la subcontratación y la tercerización. Eh, Así que eso, vamos a seguir movilizados. Como dijimos ayer, colectivamente, el nuevo Sename es una farsa y lo decimos responsablemente y con todas sus letras. Hoy, bueno, saludamos a quienes se van sumando a la transmisión. Estamos con una compañera que nos conocimos un par de años, Javiera Pavés Mena. Ella es psicóloga, doctora en psicología, es académica de la Universidad Católica, o no sé si académica, pero trabaja en la Universidad Católica, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, y también participa en el núcleo de infancia y subjetivación. Pero sin más preámbulos, bueno, hoy día vamos a hablar de la precariedad en el trabajo, tema relevante, ahí vamos a ir profundizando un poquito, pero primero que todo, mientras la gente se va sumando, Javi, preséntate tú misma porque hacemos esa dinámica en este espacio. Cuéntanos. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Como decía el Pablo, nos conocimos hace bastantes años atrás, así que un gusto también, Pablo, volver a verte en estas vueltas de la vida y que en el fondo seguimos en lo mismo. Yo creo que eso es grato siempre. Es como un calorcito así en el corazón, de que estamos Sí. en las mismas sendas. Bueno, como tú decías, yo soy psicóloga, me dediqué a la psicología comunitaria, que es una línea de la psicología quizás menos conocida que las demás, ¿no es cierto? Que son más, de pronto más populares, ¿no es cierto? Eh, y actualmente estoy trabajando en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, que queda aquí en Viña del Mar, ¿ya? Aquí en Sartinés. Y efectivamente soy parte de algunos núcleos y, ¿no es cierto?, están trabajando ya sea desde la universidad o desde espacios más independientes. Participo con unos compañeros del Entrecuerpo, que estamos tratando como de darle una vuelta como al tema del cuidado, ¿ya? Entonces estamos ahí pensándonos el tema del cuidado. Estamos también con los compas de Notros, en la Católica, que es el núcleo de comunidad, acción y reflexión, y también con los compañeros del núcleo de subjetividad e infancia, ¿no es cierto?, que es digamos, a propósito de lo cual yo estoy aquí hoy día, ¿no es cierto?, es una invitación al núcleo. Y también, claro, como vecina de acá del territorio, estoy participando en la Asamblea Territorial de Santiné, en la que estamos con harta pega por esta semana. Bacán. Bueno, compa, igual en términos personales es un placer reencontrarnos después de tanto tiempo y sí, pues, seguir en esta lucha que de por sí es larga, agotadora, pero reconfortante ver resultados. Saludamos a quienes se van sumando a esta transmisión. Hoy estamos con Javiera Pavés, compañera del Núcleo de Infancia y Subjetivación de la Universidad Católica de Valparaíso, doctora en psicología, y vamos a abordar un tema que es la precarización laboral, particularmente en los trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos en el ámbito de la niñez. Bueno, la Javi hizo una investigación, un doctorado en esa materia en particular. Así que, sin más preámbulo, compañera, primero que todo, yo creo que la pregunta inicial de este espacio es preguntar qué se entiende por precarización. Eso, como primera pregunta. ¿Qué se entiende por precarización? Mira, Pablo, yo creo que como para acotarlo, ¿no es cierto? Yo creo que sería interesante contestar qué se entiende por precarización en el Sename, ¿ya? Porque yo Súper. creo que también el término precarización eh, ha sido muy difundido, ¿no? Entonces es como que cualquier cosa podría ser precarización y entonces nada es precarización, ¿sí? Se ha dado como un tema en torno como a la precariedad, ¿sí?
Entonces, en particular, me parece interesante puntualizar que en el Sename, hoy en día, y en el fondo, más que en el Sename, en la manera, ¿no es cierto?, de ejecución de la política social de infancia, hay una ejecución precaria. ¿Por qué? Primero, porque los programas tienen un coto temporal, ¿no es cierto? Los programas duran un tiempo determinado. Entonces tenemos programas que son licitados y tienen una duración de 12 meses, ¿no es cierto? O de 18 meses, o de 24 meses. Y sabemos que cada vez más ese plazo se ha ido disminuyendo, ¿no? O sea, sabemos que hay programas que antes se licitaban cada 2 años, cada 3 años, y hoy día cada 1 año se licitan, ¿no? O programas que en el fondo para continuar tienen que mandar estos informes de autoevaluación, ¿ya? En el fondo tenemos una ejecución de política social de infancia que funciona mediante programas con una temporalidad determinada. Eso ya de por sí es precario, ¿sí? Porque en el fondo no hay una estabilidad, ¿ya? Y del mismo modo, entonces, si yo soy contratada por un programa de infancia tercerizado, ¿no es cierto? De partida no me contrata el Senami, obviamente, sino que me contrata la ONG que lo ejecuta, y mi contrato, aun cuando sea un contrato indefinido, no va a ser indefinido porque va a estar sujeto al término del convenio, ¿sí? Entonces, mi contrato indefinido me va a durar 3 años, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo como sujeto no puedo planificar más allá mi vida, ¿no es cierto?, en el sentido de que sé que mi trabajo es estable solamente por 3 años, ¿sí? Entonces, esas dos cuestiones yo creo que son bien distintivas del Sename. Ahora, hay otros elementos de la precariedad que también se cumplen. O sea, yo un poco para entender cómo bucear en este término, ¿no? Que como te digo es muy grande, se ha escrito mucho, como que dije ya, la verdad es que hay aspectos que son más materiales y aspectos que son más subjetivos. Los aspectos más materiales tienen que ver con que tú no tienes todo lo que requieres en tu lugar de trabajo, que eso nos pasa a los trabajadores precarizados del Sename, ¿no es cierto? Esto que uno tenga que llevar su notebook, ¿no es cierto? O ahora, por ejemplo, para poner el caso de los tiempos de pandemia, he hablado con varios colegas que en el fondo tienen que usar su teléfono personal, ¿no es cierto? Usan su teléfonos computador. personales, computadores, perdón que te interrumpa, computadores personales, sí. Una vez, o sea, en muchos casos que hay un computador que lo tiene que ocupar el hijo, la hija, no sé, la pareja, la mamá, el papá. Sí, todo. Conexión a internet. O sea, ¿te das cuenta cómo va sumando? Entonces, eso, claro, ahora estos son los ejemplos porque estamos en este momento de pandemia, ¿no es cierto?, de teletrabajo. Pero en general pasa que en muchos programas los trabajadores tienen que aportar incluso elementos materiales para poder ejecutar las labores para las cuales son contratados. Entonces, ahí hay una cuestión material y por supuesto que también hay un componente subjetivo. O sea, hay trabajadores que en el fondo no pueden planificar su vida, no pueden tomar decisiones, ¿no es cierto? No sé, tengo hijos, no tengo hijos, me cambio de casa, no me cambio de casa. O sea, cuestiones que tienen que ver con la planificación también de la vida personal que se ven interferidas por esta situación precaria. Que eso yo te diría que es común en general a los trabajos precarios, ¿ya? Por eso yo hago esta distinción, ¿no? Que estos dos primeros elementos que yo te dije me parece que son bien distintivos de la ejecución de la política social de infancia en Chile. Y que dicho sea de paso, me importa mucho reforzarlo, no cambia en absolutamente nada con el nuevo servicio que se está legislando. Compa, entremos de lleno a tu investigación, a tu estudio, cuéntanos un poquito de qué se trató, cómo surge la idea, vamos como desde el principio hasta el fin, digamos. Bueno, lo primero es como comentarte que yo trabajé, bueno, yo soy psicóloga de profesión, como tú dijiste, y yo trabajé en Sename, ¿ya? Yo trabajé harto tiempo en Sename, trabajé en OPD, trabajé en PSA, ¿ya? O sea, trabajé en las líneas de protección y en las líneas de responsabilidad penal adolescente, en la polémica ley, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya yo tenía una inquietud que estaba, que se originaba en mi propia experiencia laboral, ¿ya? Luego de eso pasé a formar parte de CITAS, de la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social,
Y ahí en el fondo también colectivamente nos hacíamos preguntas, ¿no? A medida que hacíamos acciones, ¿no? Nos hacíamos preguntas y una de las preguntas era por qué en ese momento era difícil que los compañeros trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, en fin, se sindicalizaran, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, esta tesis intentó aproximarse a esa respuesta desde un punto de vista súper particular, ¿no es cierto? Sin pretender ser una respuesta, por supuesto, absoluta, eso no existe, sino un poco para hacer un aporte, ¿no? A lo que en ese momento estaba pasando, ¿ya? Entonces, la verdad es que desde esos dos componentes, ¿no es cierto?, que tenía que ver como con mi trayectoria profesional, con mis preguntas, ¿no es cierto?, y con esta otra pregunta que era más colectiva, surge esta posibilidad de esta inquietud por hacer entonces una tesis en el tema de los trabajadores precarizados del Sename. Y la verdad es que no te voy a decir que fue fácil, ¿ya? Porque en el fondo mi tesis tiene su título, Trabajadores precarizados del Sename, ¿ya? Entonces cuesta que las organizaciones te digan, sí, por supuesto, ven a hacer la tesis acá, ¿no es cierto? O Me sea, ahí imagino. también prácticamente no fue fácil, pero yo sí tenía vínculos con algunas organizaciones, había hecho antes algunos cuidados de equipo, como que había una confianza suficiente para poder decir, esto es algo interesante, es importante. Tuve también ahí el respaldo del director de un centro, que me abrió las puertas del centro, una conversa con el equipo estuvo de acuerdo, entonces la verdad es que esa parte que yo pensé que iba a ser más o menos compleja, fue bien fluida también desde la honestidad, ¿no es cierto? Y es porque en el fondo sabemos que programas que se ejecutan con un límite temporal tan claro, y como te decía, en el fondo, cuyos contratos indefinidos en verdad no son indefinidos, ahí estamos ante lo precario, o sea, eso no tiene otro nombre, ¿no es cierto? Es como, no podemos tapar el sol con un dedo en ese sentido. Así que ahí me embarqué en esta investigación, que fue súper interesante en el sentido de que también eh, los trabajadores y trabajadoras con las que participaron en la investigación fueron muy bondadosos, ¿no? En compartir conmigo sus experiencias que no eran del todo agradables, ¿no? Entonces, agradezco mucho y si ahí por ahí alguno lo está viendo, alguna lo está viendo, les agradezco muchísimo la honestidad que tuvieron y que me permitieran ser parte del programa. Yo hice la etnografía, entonces yo me instalé en el programa 4 meses, ¿ya? Y como yo había trabajado antes en la red, la verdad es que luego me dieron pega en cuestiones varias, porque en el fondo uno está ahí para ayudar, si uno es observación participante. Entonces me puse a hacer cosas, qué sé yo, los acompañaba a terreno, los acompañaba al juzgado, qué sé yo, al tribunal. Y en ese proceso fui desarrollando, se fueron, digamos, produciendo los datos, ¿ya? Eso en relación a cómo hice el estudio, ¿ya? Después tuve la posibilidad también de compartir, de discutir, ¿no es cierto?, respecto a los resultados con el profe de mi pasantía, que fue un profe que me recibió en Francia, en Estrasburgo, que ha investigado en cosas muy similares. Entonces fue bien interesante como el diálogo, ¿no? Y claro, y con otros investigadores, obviamente, una investigadora, por ejemplo, en Brasil, en la que el caso de la tercerización allá, en ese momento, era más una excepción, ¿ya? Y para nosotros era la regla. Entonces fue interesante también. Bueno, y por supuesto toda la gente que me ayudaba acá en Chile, o sea, colegas, ¿no es cierto?, profesoras, mi profe guía, qué sé yo, con las que se fueron dando conversas súper interesantes. O sea, yo creo que las investigaciones también son resultado de conversaciones, ¿no? Por eso Sí. es muy interesante la invitación que ustedes me hicieron, porque estas son las cosas que efectivamente son nutritivas. Sí, bueno, lo conversamos un poquito antes. Bueno, a quienes se van sumando, estamos hablando con Javiera Pavés, compañera psicóloga, doctora en psicología del Núcleo de Infancia y Subjetivación de allá de Valparaíso, Viña, Valpo. Surge en la UPLA. La UPLA, UPLA combativa. Bueno, yo estudié en la U de Valpo, pero ahí aguante la UPLA. De esta relación que desde fuera se ve muy distante entre la academia, entre la investigación, entre el mundo de la universidad y el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Así que saludar igual la iniciativa que has tenido tú y que han tenido también otros compañeros que han podido participar en este espacio, que es
bueno, justamente generar insumos justamente para revertir la situación de precariedad en la que nos vemos envueltos y en la que nos vemos envueltas. Te quería preguntar, Javi, ¿cuánto tiempo demoró tu investigación? Y más o menos cómo se fue desarrollando, cómo se fue gestando. Porque también, y eso también quería como recalcarlo, el participar, si a mí me invitan a ser parte de una investigación, probablemente la piense dos veces considerando toda la carga administrativa, laboral y personal que pueda existir por la naturaleza propia de nuestro trabajo. Pues entonces, es súper interesante igual esa apertura y también saludar a las compañeras y los compañeros que han tenido la disposición y la apertura a colaborar también con la entrega de la información. Cuéntanos un poquito, pues, cómo fue ese proceso, más o menos en tiempo, en duración. Bueno, lo primero es como referirme un poco a lo que decías inicialmente, ¿ya? La formación que el programa de doctorado en el que yo estudié, la verdad es que tenía un fuerte acento, tiene todavía un fuerte acento en que uno genere investigaciones que efectivamente vayan a algún lado, digamos, a que tengan sentido, ¿no? Que tengan propósito. Entonces, en ese concierto de generación, de compañeros, la verdad es que no era tan raro que yo estuviese haciendo una pega que tenía un arraigo con los programas sociales de infancia, ¿ya? Todos mis compañeros hicieron cosas muy interesantes en esa línea, ¿ya? O sea, una compañera mía trabajó, por ejemplo, la Carol Morales, trabajó con trabajadores municipales, ¿ya? O sea, todos estábamos como en cuestiones bien, digamos que conversaban, dialogaban con movimientos sociales, dialogaban con el espacio de lo sindical, ¿no es cierto?, con estos nuevos sindicalismos, etcétera. Entonces eso es lo primero, ¿no? Yo creo que también ahí, y no solo el programa, también en el pregrado, ¿no es cierto? Yo me formé, te decía, en la línea comunitaria, mi profesor fue Domingo Azún, o sea, yo tenía obviamente una impronta, ¿no? Y además un interés personal de haber sido una mujer que creció en una familia trabajadora, ¿no? De haber yo visto también a mi mamá trabajando siempre muchísimo, ¿no es cierto?, para poder sostenerme a mí. Entonces, había una inquietud por eso, ¿ya? Que yo creo que es bien biográfica también, ¿ya? Es bien biográfica igual, ¿no? Esta inquietud. ¿Qué nos hace el trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque yo creo que estas cosas uno en general no hay mucho espacio para contarlas, pero las investigaciones son muy personales. El trabajo que uno hace es muy personal y tiene mucho que ver con nuestras trayectorias. Las cosas no nos interesan porque sí, nos interesan porque nos mueven, ¿no? Porque movilizan Sí, nuestras emociones. es personal, pero altamente influenciado por lo colectivo, como tú decías. O sea, se construye colectivamente, claro que sí, po. Ah, Pero claro, uno no llega a los temas porque sí, po. ¿Me entiendes? Entonces, eso en relación a lo primero que me decía yo. Y en relación al estudio, la verdad es que tomó harto tiempo, me demoré más de la cuenta igual, pero claro, uno ahí se va, bueno, yo creo que son cosas que son parte del proceso, ¿ya? Pero como te decía, agradezco, porque a propósito de lo que tú decías, claro, uno se la piensa dos veces si llega alguien y te dice, oye, quiero hacer una investigación con usted. Eh, pero claro, yo siento que ahí los trabajadores y las trabajadoras fueron muy bondadosas. Por eso yo lo recalco, porque la verdad es que no es tan sencillo, digamos. Ahora, como yo te decía, yo igual era etnografía, es observación participante, y en ese sentido yo igual fui útil. O sea, hice de todo, ordené carpeta, era así como la dupla que rellenaba cuando alguien no podía ir, o sea, cuando faltaba el 2, digamos, yo rellenaba, ¿cachai? Para que fuera dupla, o sea, las hice todas, ¿ya? Pero a la banca. claro, a mí me gusta esta pega, o sea, es algo que me interesa, yo manejaba también como toda esta gran cantidad, este listado de abreviaturas que tenemos que son incomprensibles, o sea, manejaba eso también, como que fue bien fluido, ¿ya? Sí. Súper. Sí, compa, bueno, tú, como igual rescatar varias cositas que he ido anotando de lo que tú decías. Bueno, saludar a quienes se van integrando, a quienes están mirando, a Jonathan, a Petemalo, dice ahí, Mona Planetaria, Fabi Catalán, al Tao, Gustavo, también un abrazo, compañero. Ahí, gracias por la buena vibra y la buena onda. Sí, pues dos cosas.
efectivamente, la dificultad, la sindicalización en un área donde la rotación es muy alta, donde las condiciones son súper adversas, cómo han contribuido organizaciones como la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Área Social, como a estos despertares personales. Yo también tengo en lo personal un cariño súper grande a Citas por todo lo que también implicó ese proceso, y es rico ver que después de los años seguimos finalmente tratando de hacer algo desde nuestras diferentes trincheras para poder cambiar esta cuestión de una vez por todas y tener una vida digna, no tan solo para nosotros y para nosotras, sino que para la niñez y la juventud con la que trabajamos, que ya ha sido vulnerada históricamente desde el momento que nacieron o de antes de nacer. La política de niñez en Chile, no sé si podríamos profundizar tal vez un poquito, no sé si todos los que nos están viendo sean trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename, como en términos muy, muy, muy generales. La red privada del Sename corresponde al 96,2% de la política de niñez, son 450 aproximadamente organismos colaboradores acreditados. De esos 450 organismos colaboradores acreditados, hay 15 que reciben el 52% de los recursos, es como este grupo de los 15, como una suerte de oligopolio de la vulneración de derechos. En ese mundo que tú te metiste, Javi, que bien conocí de adentro y que tal vez volviste a introducirte, ¿cómo, no sé, de repente podríamos profundizar un poquito más, cómo se materializa esa precarización que es estructural, pues como que viene desde una superestructura y que se evidencia y se materializa como en nuestras prácticas o en lo cotidiano en nosotros? De todas maneras. Bueno, ese fue uno de los primeros resultados de la tesis, ¿ya? Cómo caracterizar la precarización en el Sename, o sea, en los tercerizados del Sename, ¿ya? Y ahí la verdad es que fue bien interesante porque lo que yo hice fue un análisis documental, bueno, hice una etnografía que en el fondo, no voy a dar la lata con cuestiones más metodológicas, pero sí voy a decir que hice una etnografía siguiendo un enfoque teórico-metodológico que se llama etnografía crítica de la acción pública, ¿ya? Y en el marco de esa etnografía, que ahí voy a hacer un señalamiento, en el fondo viene de la concepción de que el Estado neoliberal se construye desde nuestras prácticas, ¿sí? Es decir, el Estado neoliberal no es un leviatán, no es que se imponga, ¿no? Sino que todos lo construimos en nuestras prácticas cotidianas. Vamos reproduciendo ese Estado neoliberal, ¿ya? Que es una aproximación bien Foucaultiana de Estado. Entonces, desde ese enfoque, yo partí haciendo un análisis documental, que es algo bien como común en las investigaciones, que uno comience por análisis documentales. Y ahí me leí un montón de cuestiones, la ley, para partir, ¿no es cierto?, las bases técnicas, el proyecto en particular del programa en el que yo participé, registros de cómo, en el fondo, los protocolos, registros de cómo anotaba la información, etc. Y la verdad es que a propósito de ese estudio, que fue un análisis discursivo, lo que en el fondo emerge como resultado es que en el Sename deberíamos hablar de 3 tipos de precariedades, ¿ya? 3 tipos de precariedades. Una precariedad, que es la precariedad que todos conocemos, es la precariedad laboral, ¿ya? O sea, yo estuve en un equipo en el que rotó el 80% de los trabajadores, ¿ya? Estaban, debo decirlo, en una situación bien especial, ¿ya? O sea, es mucha esa rotación, pero sí da cuenta de una realidad, y es que efectivamente los equipos rotan muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un componente, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la precariedad laboral. Otro componente tenía que ver con la precariedad institucional. ¿En qué sentido precariedad institucional? En el sentido en el que la ONG se construía como un sujeto pasivo en relación al Sename, ¿sí? O sea, el Sename pone el avance técnica, el Sename dice qué hacer, el Sename da el procedimiento y la ONG no tiene mucho que hacer. Pero en el fondo no es que aporte una estrategia metodológica interesante, nueva, distintiva, o que diga, mira, acá territorialmente, como estamos en el extremo sur, vamos a hacer algo, no sé qué, o acá como estamos en Bisbiri, ¿me entendí? No, sino como todo igual, ¿sí? Y eso es bien interesante, porque la verdad es que hay que pensar también en el origen, ahí voy a hacer una nota al pie, en cómo la ONG llega a ser parte de la política social de infancia. Piensa tú que las ONG, las organizaciones no gubernamentales, eran contraparte del Estado dictatorial, ¿no? Y pasan a ser colaboradoras del Estado democrático.
Entonces, bien interesante, ¿no? Y ahí hay bueno, es un mundo ese, o sea, tenemos que ahí reconocer como esta tradición más tutelar que existe en Chile, todas las organizaciones que vienen desde lo religioso, ¿no es cierto?, desde las agrupaciones, ¿no es cierto?, de iglesia, y todas estas otras ONGs que surgen en la época ya del neoliberalismo, o sea, que surgen, me refiero, en este momento en que ya son colaboradoras del Estado, ¿no es cierto? Es igual, es bien interesante, pero bueno, ahí lo que yo visualizaba era que había como una precariedad institucional, y la tercera precariedad que me pareció bien interesante, es la precariedad epistémica, ¿ya? ¿A qué quiere decir esto? Quiere decir que en el fondo, para desarrollar los programas sociales, el Sename no utiliza teoría robusta, ¿sí? No utiliza como los últimos hallazgos de quienes están estudiando en, por decirte, apego, ¿no es cierto? Sino que lo que hace es que se cita a sí misma, ¿ya? Cita, por ejemplo, capacitaciones que hacen organizaciones al Sename, ¿ya? Fundaciones al Sename, que ahí nosotros no sabemos quiénes son esas fundaciones, o sea, cuál es la legitimidad de esa fundación, ¿me entiendes o no? Entonces, ahí hay una cuestión en el fondo en el que las acciones, de pronto, lo que se percibe es que no tienen mucho como fundamento teórico robusto, ¿sí? Sí. O sea, que tú me digáis, Barudi dice, sí, que tú digas, ya, entonces aquí hay una cuestión, ¿sí? No tiene una cosa robusta. Es como más declarativa muchas veces. Por ejemplo, y lo conversábamos hace algunos en vivo atrás, la política, no sé, incluye una perspectiva de género, pero no lo profundiza, incluye la interculturalidad, pero no lo profundiza, y queda muchas veces sujeto casi a la voluntad, y es terrible, pero es como a la voluntad particular de algún organismo colaborador acreditado pequeño, con pocos trabajadores, que quieran darle el énfasis, no sé, intercultural, por ejemplo, pero claro, no emana como de la superestructura. Claro, no, y ahí lo que tú dices, o sea, ¿qué vamos a entender por género? O sea, ¿desde dónde vamos? O sea, es un mundo, ¿te das cuenta? Y no hay una claridad respecto de eso. Eso es bien interesante. Ahora, es bien parecido, ponte tú, en lo que está pasando ahora. O sea, el gobierno toma decisiones respecto de la pandemia basándose en este comité de expertos. ¿Y dónde está la investigación de gente que ha estudiado esto desde años? ¿Te das cuenta cómo eso dialoga con las decisiones que tome el Ejecutivo? ¿Ya? O sea, Yo ni creo que siquiera participa, perdón Javi, ni siquiera participa o participaba en un comienzo el nuevo ministerio de las ciencias, por ejemplo, que es algo irrisorio, o lo que conversábamos, que el anterior ministro, a partir de hoy día, el anterior ministro de Desarrollo Social, hoy día es presidente de un banco, del Banco Estado, por ejemplo, que da cuenta un poco de lo mismo. Dale, perdón. Entonces, claro, pero es que es importante lo que estamos diciendo, porque al final no es que esto le pase al puro Sename, ¿te das cuenta? Esto pareciera ser que es transversal a otras políticas, ¿ya? Pareciera ser, ¿ya? O sea, pareciera ser que también se da en educación superior, ¿me entendí? O sea, se da como parte de un modo, ¿no? Así que esa fue básicamente como el primer mapeo, o sea, decir acá, no solamente hay una precariedad laboral, sino también hay una precariedad institucional y una precariedad epistémica, ¿ya? Y lo segundo, que a lo mejor quizá es más como conocido o es más esperable, ¿no es cierto? Está este tema de qué es lo que hace la precariedad con los programas, ¿ya? Porque en el fondo ahí la precariedad era vivida como una constante incertidumbre, ¿ya? O sea que eso es lo que hace la precariedad, o sea, tú decís, chuta, ¿hasta cuándo voy a tener pega? ¿Cuándo no? ¿No es cierto? Se veía también la precariedad como un obstáculo para hacer la pega, porque si tú te fijas, la precariedad, en tanto genera inestabilidad, hace que haya rotación de trabajadores y trabajadoras, y ahí ¿qué pasa con el vínculo? O sea, el vínculo, el constructo, el vínculo, es algo que es como el eje de los programas de reparación, por ejemplo, o sea, en general, o sea, todo el objetivo del programa pasa por que tú construyas una relación de un vínculo con la familia, un vínculo con el niño o la niña. ¿Cómo tú vas a construir un vínculo cuando en el fondo a ti te rotan 3 veces la dupla? ¿Sí? O cuando el Es muy programa difícil. dura un año en su licitación. Exacto. Y esa como esa estabilidad, ¿ya? Es súper importante. O sea, lo que necesitan
esos niños y esas niñas, después de llegar a partir de una trayectoria de transgresiones de derechos, es estabilidad, ¿sí? Y llegan a un programa que lo que produce, lo que genera, es inestabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay un tema que es muy complicado y es cómo tú salvaguardas en esa ejecución el vínculo, ¿ya? Que eso es algo bien sentido por los trabajadores. Otro tema tenía que ver con cómo tú obstaculizas tu proyecto vital, o sea, cuestiones sencillas, o sea, me cambio de casa, a un arriendo un poco más caro, no me cambio de casa, o sea, cómo también estos programas que están sobre todo conformados por trabajadores jóvenes, o sea, es una cuestión que tenemos que definir, que yo no, la verdad es que no lo he profundizado, pero son temas muy interesantes, que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Sename son mujeres, o sea, son trabajadoras, ¿ya? Sí. Con todo lo que eso implica. Primera cosa, o sea, eso es súper importante. Y lo segundo es que es gente joven, ¿ya? Los programas de Sename tercerizados, sobre todo los PPF, ¿no es cierto?, son las primeras pegas de las estudiantes que egresan de trabajo social, de sociología, de algunos de antropología, de psicología, ¿ya? Fundamentalmente de trabajo social y de psicología, porque ahí está esta cosa de la dupla psicosocial. Pero claro, son trabajadores jóvenes, entonces, ¿cómo esos trabajadores jóvenes o trabajadoras jóvenes construyen una vida más estable y, comillas, más adulta, por ejemplo, ¿no? Si se van a estar moviendo de un lugar laboral a otro, ¿sí? Entonces ahí tú te das cuenta cómo se van cruzando los fenómenos, porque entonces yo me quedo viviendo en la casa de mis papás todavía, porque la verdad es que no es lo suficientemente estable, y se generan un montón de otras problemáticas sociales, y aquí las cuestiones no están separadas. Entonces, eso es bien interesante, como también la precariedad es un obstaculizador del proyecto vital de la gente, ¿ya? Y otra cuestión interesante es cómo también la precariedad era como los trabajadores con los que yo, digamos, hice la investigación, lo dirían como un imperativo de adaptación constante, ¿sí? En el fondo tienen que constantemente adaptarse. Entonces, hoy día hay menos trabajadores, ya yo me adapto, ¿no? Y ahora resulta que ya este mes no nos va a llegar plata para tal cosa, nos adaptamos, lo traemos de la casa, etcétera. O sea, estás constantemente adaptándote y eso también es un elemento importante. También es un elemento importante. Sí. Yo me acuerdo que lo conversábamos hace unos años cuando nos organizábamos juntos y ahí hablábamos algo súper interesante que era que la vocación muchas veces se confunde con la autoexplotación. Y que esta cosa tan común y tan presente en nuestra área, por la naturaleza de nuestra área, no trabajamos con paquetes de arroz, no trabajamos con paquetes de fideo, trabajamos con vidas y con vidas que sufren. Pero claro, este tema de la visita domiciliaria a las 9 de la noche, la visita domiciliaria el día domingo, el llevarse la pega para la casa, algo que está súper presente. Particularmente en este contexto, yo lo veo muy de cerca en mi equipo, mis compañeros y compañeras de trabajo, en donde ahí se da como toda esta cadena que tú señalas, pues Javi, que nosotros dependemos, y es algo bien eh, contradictorio, pero yo trabajo en justicia juvenil, voy a ser bien autorreferente, trabajo en justicia juvenil. Si no hay cabros delinquiendo, yo no tengo pega, o mis colegas no tienen pega. Y en un contexto en donde los tribunales de familia, los tribunales de garantía están parados, no hay ingresos de usuarios a los programas. Lo que implica que hay menos subvención. Lo que implica que hoy por hoy están ahí en la cuerda floja la posibilidad de la desvinculación de un compañero o de una compañera o el acuerdo de reducción de jornada, que se hace muy carne en este contexto de la contingencia sanitaria, que si bien los organismos colaboradores reciben las subvenciones y no han tenido como, han continuado recibiendo las lucas, no hay ingreso a los programas. Y es una cuestión que es terrible, porque finalmente nosotros terminamos haciendo la pega igual, pues como tú bien decís. Es súper interesante lo que estáis señalando. Ahora, me acordé con lo que tú decías de los 80 bis. O sea, la gente que está por 80 bis, ¿no es cierto?, que es este artículo que permite que
aun cuando, para la gente que nos está viendo y que no conoce mucho como el mundo así de la jerga, digamos, del Sename, el 80 bis es el artículo que permite que los tribunales envíen un joven o una niña o un niño a un programa, aun cuando ese programa no tenga el cupo. Es decir, aun cuando el programa esté hecho con 180 plazas, por decirte, con 90 plazas, y que estén las 90 plazas ocupadas, el tribunal, si es que ese niño o niña o joven necesita entrar a ese programa, lo envía igual. Y el programa tiene que ver cómo se consigue profesionales para que ejecuten la intervención psicosocial con ese niño y esa niña, ¿ya? Esos son los famosos 80 bis, entonces en general los 80 bis son una boleta y dependen de cuántos casos 80 bis hayan. O sea, es una cuestión bien impresionante, digamos. Sí. El tema es que eh, yo particularmente trabajo como hace 6, 7 años en la red Sename, y qué bueno que me sigue impresionando y qué bueno que me sigue indignando y aliento ahí a quienes nos están mirando que nos sigamos indignando, que nos siga emputeciendo esta situación porque el normalizarlo, naturalizarlo finalmente culmine en el trabajo que también realizamos. Oye, mientras se va sumando gente, bueno, saludar a todos los que nos están mirando. Hay, creo que algunas preguntas. Las vamos a ir dejando para el final mejor, las preguntas. Yeah. Pero ahí Nicole, Fabi, bueno, el Tavo, ya, las vamos a dejar para el final, para después poder ordenarlas. Compa, ¿en qué estábamos? ¿Está buena la conversación? Eso, te estaba contando los resultados. Ah, dale, sigue con los resultados. Sí, o sea, es que un poco también ahí, y que tiene que ver con el nombre, ¿no es cierto?, de este conversatorio, obviamente no todo es, a ver, donde hay poder hay resistencia, ¿ya? Que es esa otra máxima Foucaultiana. Y la resistencia es proporcional al poder, ¿ya? Entonces, donde haya mucho presión, también va a haber mucha rebeldía, ¿no? Entonces, lo interesante es que en estos programas igual se daban prácticas que podríamos decir de resistencia o prácticas como de adecuaciones del trabajo, ¿ya? Y ciertas prácticas que también tenían que ver con las tensiones, ¿ya? Y ahí quiero nombrar algunas que para mí son súper interesantes, ¿ya? Y es que en relación a las tensiones, lo que encontrábamos en los trabajadores era mucha resignación, ¿ya? Había resignación en los trabajadores respecto de la condición precaria, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cosas que te pueden indicar resignación? Cuando la gente te dice, bueno, esta pega es así, yo sabía en lo que me estaba metiendo, ¿sí? Lo hayas escuchado, me imagino, ¿no? Sí, mucho. Es un clásico, ¿no? Yo sé en lo que me meto, yo sé que esto era así, ¿no es cierto? Así son las cosas, ¿ya? O sea, hay un tema ahí con la resignación. Y otra de las cosas que me pareció súper interesante era como una vivencia de la temporalidad en los trabajadores. Que yo debo decir que a mí el tema de la temporalidad en general me interesa un montón. Entonces, igual como que ahí rayé un poco con eso igual, debo decir. Entonces, había un tema de la temporalidad. ¿En qué sentido? En que los trabajadores y las trabajadoras decían, mira, cuando yo estoy con una familia o cuando yo estoy con un niño o una niña, yo tengo que saber cuál es el tiempo preciso, el tiempo correcto para hacer una pregunta, para poner un tema, ¿sí? Y yo creo que todos los que me están escuchando que han trabajado en esto pueden empatizar con esa experiencia, ¿sí? Hay algo que no está dicho, ¿no? Y uno dice, ya, ahora es el momento de poner este tema, ¿no? Y tú dices, oye, y no sé, ¿cómo es? Y uno pone ahí, ¿ya? Entonces, eso es una vivencia de la temporalidad que los trabajadores y las trabajadoras la denominaban una temporalidad lenta, ¿ya? Eso era parte de una temporalidad lenta, ¿ya? Y por otra parte, toda esta premura de responderle al tribunal, de los famosos apercibimientos que después hicieron, ¿no es cierto?, de tener que subir, ¿no es cierto?, las intervenciones 72 horas al SENAINFO,
de tener las carpetas, ¿no es cierto?, de poder ser estos hitos en los programas, ¿no? Que uno sabe que principio de mes y fin de mes es bien arduo, y como que hay semanas, ¿no es cierto? Sí. Está súper claro lo que te estoy hablando, ¿no es cierto? O sea, hay ritmos, ¿no? Mi ojera lo dice. Dan cuenta de eso. Oye, entonces, y eso es como que se vive como una vivencia de la temporalidad, ¿ya? Que ahí yo digamos, apoyándome en algunos autores, en el fondo uno podría pensar que hay un tiempo de Kairos y un tiempo de Cronos, ¿sí? Hay un tiempo cronológico, que es el tiempo del oficio, el tiempo de la carpeta, el tiempo de responderle al tribunal, el tiempo del plan de intervención que tiene que estar a las tantas semanas, ¿no es cierto?, de ingresado el niño o la niña. Y hay otro tiempo que tiene que ver con cómo tú te relacionas con ese otro, ¿sí? Y eso es bien interesante. Entonces, cómo el trabajador ahí, una tensión es estar en estos dos tiempos, que puede estar en la locura afuera, ¿no? Pero cuando entra ese espacio con el niño, con la niña, o cuando se encuentra en el territorio con el niño y la niña, es otra temporalidad, ¿no? Es otra temporalidad. Entonces, eso eran de las principales tensiones. Pero obviamente también hay resistencias y también hay adecuaciones. Y ahí una de las cosas interesantes es que a pesar de que todos los programas y todas las ONGs compitan para ganarse una licitación, entre los equipos y entre los trabajadores se da una relación de colaboración igual, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante. En el fondo yo colaboro igual con mi colega con el que mañana voy a estar compitiendo. Y voy a estar compitiendo porque el actual sistema de tercerización de la política, de licitación de los programas, ¿no es cierto?, nos pone en esa situación de competencia. Que ojo ahí, la competencia es uno de las patas fuertes en las que se apoya también el neoliberalismo, ¿sí? Competimos y gana el más mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo en un sistema, ¿no es cierto?, que está hecho para que tú te relaciones con el otro como un potencial enemigo, ¿no es cierto?, igual se dan prácticas de colaboración. Y los equipos igual integran al trabajador, a la trabajadora que viene ingresando y le cuentan cómo es la cosa, cómo se hace, cómo es la firme, ¿no es cierto? Hay ahí una acción que es colaborativa, ¿ya? Y cosas muy interesantes en este contexto que es tan competitivo. Pero también había otra práctica que yo consideraba que era una adecuación, pero que es bien interesante y es bien como tramposa. Yo creo que es como de lo más polémico de lo que hice. O sea, a mí me incomodaba como hablar, o sea, a mí me incomoda hasta hoy, ¿ya? Creo que es algo que uno no quiere escuchar, ¿ya? Pero que uno lo ve, harto. Y yo sé que lo van a empezar a pensar en gente, se les van a venir situaciones. Porque también lo que aparecía era una práctica que yo en este caso denominé adecuación, ¿ya? ¿Y qué era en el fondo la adecuación? Era, a pesar de que uno se encontraba en un programa precario, era valorar ese programa precario como experiencia laboral. Entonces, no importa que el programa sea del terror, yo me quedo, porque yo sé que con los 2 años de experiencia laboral, yo tiro el currículum y quedo en un programa más estable, con más lucas. ¿Sí? Wow. Y si me va súper bien y salto del PPF al PRM, a Justicia Juvenil, a no sé qué, después a lo mejor me dedico, me meto en salud, que es más estable, y no me saca nadie de ahí. O me dedico, en el caso de los psicólogos, a mi consulta particular. ¿Sí? Entonces, esa es como práctica que tiene que ver con cómo el trabajo es un proceso de incorporación de habilidades, ¿sí? Y que es valorado en tanto instancia para incorporar habilidades, genera que en el fondo yo valore el trabajo como una oportunidad para generar capital humano que luego me llevo a otra relación laboral. Wow. ¿Te das cuenta? Y eso es bien complicado, o sea, en términos de subjetividad, ¿no? Que era un poco lo que a mí me interesaba ver en esta investigación, o sea, cómo también, si tú te das cuenta, el neoliberalismo se reproduce
como te decía inicialmente, a través de nuestras prácticas, ¿sí? O sea, el neoliberalismo no es un sistema económico, es un sistema de vida, ¿sí? Lo tenemos metido en el cotidiano, cuando hacemos gestiones de nuestro tiempo, ¿sí? De nuestras relaciones, etcétera, ¿no? Y eso es bien interesante, no para que lo juzguemos, sino para que lo comprendamos y lo podamos también ver en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿sí? Y podamos entender entonces cuáles son los desafíos de la organización sindical, ¿sí? Cuáles son los desafíos de la generación de colectividad, ¿sí? En una sociedad en la que prima lo individualizante, ¿sí? Y sobre todo en un sistema como el de la política social que promueve, como te decía yo, la competencia, etcétera. Sí, y es re interesante lo que decís porque si bien promueve la competencia, no creamos que los organismos colaboradores entre sí del todo compiten también. Ellos colaboran entre sí, hay harto lobby, hay harta negociación, Hija, está la famosa INFA o qué sé yo, donde hasta probablemente se puedan repartir los territorios para la licitación de los programas, un sistema bien, bien perverso y bien nefasto. Oye, compa, va- vamos terminando, te tinca con el estudio y para ya. terminar hablando igual un poquito del núcleo de infancia y de ahí vamos Ujú. con las preguntas de la gente que han estado llegando hartos comentarios a estas preguntas, así que también saludar a quienes han estado todo este rato viendo esta transmisión en vivo. Ya pues. Oye, les cuento entonces del núcleo, ¿ya? Ya, El núcleo partió el año 2018, ¿ya? Partió como una iniciativa ahí del BORI, ¿no es cierto? De incorporar, como de un poco de armar un espacio en el que pudiéramos reflexionar, ¿no es cierto? Quienes en ese momento estábamos en academia, trabajando en las U, en las universidades, y quienes estaban también ejecutando los proyectos, ¿no? O sea, en el fondo generar un espacio que se pensara la infancia desde otros lugares, ¿ya? Así partió el núcleo. Y el núcleo en el fondo tiene tres líneas más definidas. Las líneas de redes, las líneas de comunicación y la línea de autoformación, ¿ya? Entonces, obviamente, nuestra intención es poder también como poner el tema de infancia, ¿no es cierto? Pero desde otros aspectos, no desde lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, sino también problematizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, no sé, pienso en la investigación del Boris Valdenegro a propósito de lo que tú, en lo que tú trabajas, Pablo, eh, de hablar de una alter infancia, cómo se genera una infancia otra, ¿sí? Cómo tú podéis entender también esta trayectoria vital de, por ejemplo, los jóvenes infractores de ley, ¿no? Entonces, ir problematizando desde ahí, ¿ya? Ir problematizando desde ahí, somos un núcleo que está abierto, así que también si la gente está interesada, de las personas que nos están viendo, de poder participar y poder, no sé, dialogar, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, como estamos en teletrabajo y en cuarentenas voluntarias, ¿no es cierto? Estamos trabajando, nos estamos juntando por Zoom, que a veces acorta las distancias, ¿sí? A pesar de lo que uno cree, de repente igual sirve, porque de pronto si hay alguien, no sé, en Valdivia, perfectamente se puede incorporar porque no estamos juntando por Zoom. Así que ahí también la invitación está hecha. ¿Ya? súper. Sí, sí. Habemos hartos integrantes en el núcleo, está la ONG Incita como ONG, y además está la Miriam Rojo, estoy yo, Boris Valdenegro, bueno, ya los mencioné. Así que encantada si hay alguien se quiere incorporar. Oye, ¿tienen alguna red social, Facebook, correo Sí, electrónico? yo justamente estábamos reflexionando respecto del tema, no hay red, no hay correo electrónico, pero les puedo dar el mío, por mientras, para Dale, que me pues. escriban. ¿Ya? Lo podríamos dejar al tiro por acá para lo que nos están mirando. Perfecto. Cántalo, ¿no? Es jpavesm, M, arroba, gmail.com. ahí lo dejamos en el chat. ¿Viste?
Ya, compa, mira, hay algunas preguntas y harta reflexión, en verdad. Bueno, agradecer. A mí, ¿sabes qué me pasa con estos espacios? De que se pasan volando la conversación porque es re interesante y bueno, como decíamos al principio, hemos tratado desde el sindicato de aperturar diferentes temáticas que están vinculadas, por cierto, con el área sindical. Preguntaban por ahí, yo no, bueno, me imagino que no lo estudiaste directamente, pero que está muy presente en... Ay, chuta, faltó la Z, me dice ahí. Sí, J. Pavés N. Ahí sí. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, me acuerdo. Ahí sí. Te decía, porque me imagino que lo viste, lo vivenciaste como psicóloga, lo pudiste ahí... Bueno, me imagino que también lo has hasta sentido en algún minuto. Pero nos preguntaba ahí David en relación al burnout o como este síndrome de quemarse, cómo se veía como en este contexto, ¿no? Que creo que igual tal vez es importante poder señalarlo brevemente. Sí, bueno, yo tuve alguna aproximación al burnout también desde la investigación, ya mi investigación de pregrado fue en burnout, así que algo ya venía como familiarizada con el tema. Y la verdad es que voy a decir algo polémico, pero yo creo que tiene que ver con lo que tú señalabas hace un ratito, Pablo. Yo creo que los trabajadores, o sea, ¿qué es lo que yo he visto desde lo que he desarrollado? Me parece mucho, y esto es muy personal, ¿no es cierto?, que los trabajadores que tienen más o menos claro o que tienen conciencia respecto de la situación en la que están en el programa, es decir, que tienen conciencia de este contexto problemático, ¿te das cuenta? De que en el fondo estamos sujetos a una precariedad que es estructural, que efectivamente hay un servicio que ha estado en constante reforma y que no hay caso en que efectivamente logre generar transformaciones, bueno, transformaciones, ¿no es cierto?, que permitan que esta cuestión se haga bien, ¿no? O sea, que efectivamente se cumplan los objetivos, ¿no es cierto?, etcétera. Me parece que esa gente, si bien puede tener un desgaste, ¿ya? No un burnout, pero sí un desgaste, una desazón, pero igual es gente que a la larga termina mejor el día, yo te diría, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? También tenemos a gente que va, se la pega, se va para la casa y no se vincula, y me parece que si bien esas personas pueden ser, comillas, menos problemáticas en los espacios de trabajo, a la larga es más complejo. Porque yo ahí podría decir, chuta, ¿habrá burnout? ¿Ya? Porque el burnout, claro, que tiene que ver como, tiene tres componentes, ¿no es cierto? El componente de la despersonalización, que se agrega al componente del desgaste laboral, que el desgaste laboral es esta sensación de estar cansado. Yo creo que a mucha gente le ha pasado, cuando uno se levanta cansado, ¿ya? Eso es desgaste psicológico, ¿ya? Que es como ese primer componente. Tiene otro componente que es la despersonalización, que es cuando ya tú te dejas de relacionar con gente y tú te empiezas a relacionar con objetos, ¿sí? A los médicos les pasa harto esto, que en el fondo se relacionan como con la enfermedad, con el órgano enfermo, no con la persona, ¿sí? Y el último, que es el componente de la baja realización personal, que es ahí en general cuando la gente se va. Y eso obviamente yo lo vi mucho, o sea, gente que se fue a hacer cualquier cosa, o sea, armar un chiringuito de jugos naturales en la playa, o sea, me estoy refiriendo que gente que no necesariamente es que te cambies de área, ¿ya? Sino que también a veces es que te cambies completamente de rubro, o sea, que te vayas a otro tema, ¿ya? Eso pasa mucho. Y nosotros, en el fondo, puede que eso sea también consecuencia del burnout, de este componente en particular que yo te digo de la baja realización personal. Ahora, mi impresión es que si bien de buenas a primeras un trabajador consciente de lo que ocurre puede que esté, como yo te digo, con más desazón, igual va a ser una persona más sana en términos de salud mental, ¿ya? Y eso me Como que parece que es finalmente interesante. podí buscar espacio igual. Nosotros igual estamos en una condición, y también soy responsable en lo que digo, de privilegio al tener un salario hoy por hoy
que puede verse afectado claramente por este tema de la baja de las plazas de los programas, pero que en el fondo podríamos eventualmente, no sé, pagar un psicólogo cada cierto tiempo, porque las prácticas en el fondo o las líneas programáticas de los programas de Sename, eh, también pues como un poco lo que hablábamos anteriormente, que aparecen en el papel como la figura del autocuidado, cuando son dos actividades grupales al semestre para probablemente decantar o hacer una catarsis como de cómo nos estamos sintiendo, pero que finalmente no se trabaja como en el cotidiano. Creo que los profesionales o quienes percibimos un sueldo, no sé, superior a 500, 600 mil pesos, podríamos tener, no deberíamos, debería ser un servicio casi proporcionado por la misma institucionalidad. Pero al menos como tú decís, siendo consciente del problema, también soy un poco consciente de las herramientas que hay para poder afrontar ese problema. Me parece súper interesante lo que señalaba recién. Ahora, igual hay, o sea, yo igual creo que hay gente que a lo mejor puede pagar una consulta al psicólogo mensual, no sé si semanal. Sí, sí, sin O sea, ¿me duda. entiendes? Como que igual si uno lo piensa son 2 sueldos mínimos. O sea, me parece que igual ahí en términos de trabajo y de retribución, igual está complicado, ¿ya? Está complicado. Sobre todo también por esto que yo te digo, o sea, y lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Usar tu teléfono personal, usar tu computador personal, o sea, si uno O sea, valoriza ya eso el hecho también. yo creo que una práctica súper saludable no llevarse el trabajo para la casa. Pero acá estamos obligados bajo este sistema de confinamiento obligatorio o voluntario a estar todo el día no sé si en función del trabajo, pero ya desde lo simbólico, esta pieza es oficina hoy por hoy, y transito por acá todos los días. Sí, Entonces, y también es lo más subjetivo, o sea, yo recuerdo cuando trabajé en justicia juvenil, es imposible no conmoverse y no en el fondo quebrarse en el sentido más psíquico con situaciones de vida de jóvenes que siempre fueron, o sea, en el fondo, respecto de los cuales no hubo un Estado que asegurara derecho, pero el Estado aparece cuando cumplen 14 y aparece para juzgarlos y para derivarle a un programa de justicia juvenil. Mira qué interesante. Y no estuvo cuando había que asegurar educación, no estuvo cuando había que asegurar alimento, abrigo, ¿no es cierto? El derecho de los niños a participar, y después aparece cuando hay que juzgar, ¿sí? O sí. sea, trayectorias vitales que están completamente marcadas desde el origen, ¿no? Eso es algo con lo que uno tiene que trabajar todos los días y es algo que te corroe, ¿sí? O sea, emocionalmente, psíquicamente, uno no puede irse para la casa tranquila después de eso, ¿sí? Y eso es muy complicado también, en términos de la salud mental, ¿sí? Y porque además uno como trabajadora de los programas experimenta esas limitaciones estructurales, ¿sí? O sea, en ese sentido, por ejemplo, no sé, eh, o sea, me acuerdo de un cartel del estallido social, sin justicia social no hay salud mental, ¿sí? O sea, hasta, Mm. hasta qué punto también muchas situaciones que uno recibe, yo recuerdo cuando trabajaba en OPD, ¿no es cierto? Muchas situaciones que uno recibe, uno dice, chuta, esto, ya, obviamente aquí a lo mejor hay una situación de crisis familiar que está involucrada con fenómenos, no sé, de violencia verbal, qué sé yo, pero tú dices, pucha, aquí hay una familia en crisis. ¿Y por qué está en crisis esta familia? Ah, el padre quedó sin trabajo, la madre trabaja doble turno. Entonces, Multiproblemática, como les gusta decir muchas claro, veces a la pero misma eso política. multiproblemático tiene un componente estructural. Entonces, si no Exactamente. transformamos la vida, si no transformamos la sociedad, no sé si haya mucho que hacer con una intervención psicosocial. ¿Sí? Y que O sea, acotada y que un par de horas a la semana. sí, reformulo mi intervención. Por supuesto que hay mucho que hacer con una intervención psicosocial. Lo que pasa es que esa intervención psicosocial tiene límites, Sí. ¿sí? Tiene límites, está limitada y uno como profesional lo sabe, ¿sí? Y eso es muy complicado.
Sí. Y porque además probablemente los componentes que te permiten generar un poco más de proceso transformativo son los componentes más comunitarios que están expulsados de los programas, ¿sí? O sea, nosotros desarrollamos programas que están sumamente focalizados, ¿ya? Y que no podemos ni siquiera, por ejemplo, acercarnos a los grupos de pares, que a lo mejor en tu pega sería súper importante, Pablo, pero eso no te lo reconoce nadie, porque no le puedes hacer el checklist como una intervención directa, entonces no importa, ¿sí? Cuando pucha, qué importante sería estar en los territorios, ¿sí? Y no se puede. No, no, y sobre todo en esta contingencia donde estamos obligados a... O sea, yo lo conversamos y también un tiempecito atrás, yo creo que ya a esta altura, cerca de 3 meses de emergencia sanitaria, probablemente todos o la mayoría queramos volver a nuestros trabajos. Yo, particularmente en la conversación con los compañeros y las compañeras, es que extrañamos el contacto directo, extrañamos la conversación, extrañamos la intervención, más que el papeleo, más que la Alcena Info, qué sé yo. Pero evidentemente no estaban dadas las condiciones tampoco de seguridad en este peloteo eterno entre la empresa y el Sename, que lo hace, digamos. Y es nefasto. Compa, hay otra pregunta que es si podrías, en muy acotadas palabras, de infancia. No te escuché bien porque se cortó un poco la imagen. Me quedé pegado. Es que había una Sí. compañera, un compañero, no, una compañera creo, es que se me perdió porque hay esta gente opinando, que era el núcleo de infancia, si lo podría Ah, como recapitular en muy poquitas palabras. el núcleo de infancia es un grupo que pretende visibilizar la infancia desde un espacio que combine los saberes académicos con los saberes de los trabajadores, ¿ya? Para, digamos, visibilizar la infancia desde otros aspectos, ¿ya? Desde otros Vale, aspectos que no son los más, no es como lo más tradicional, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando de las alterinfancias, estamos hablando de cómo también hay construcciones que son alternativas, de niñeces, de juventudes, ¿ya? Cómo eso también se puede visibilizar, desde esta combinación además que no sea academicista, ¿no? Que tenga también ahí una diversidad de saberes, ¿no? Porque todos los saberes son valiosos y son importantes, ¿no? súper. Compa, estamos pasadito a la hora, yo creo que vamos cerrando. Agradecerte a ti, Javi. No nos vamos todavía. Compañero y compañera que han estado mirando esta transmisión, a quienes han estado opinando activamente. Hemos estado como cerca de las 60 personas durante esta hora y se agradece sobre todo cuando estamos todo el día metidos en el computador o en los teléfonos celulares. Así que muchas gracias. Me quedo con dos preguntas para el final que creo que son súper importantes para la reflexión. Una era qué orgánicas se han construido para abordar la situación o para afrontar la precarización del trabajo en el área particularmente, y cómo se vence la resignación. Que una súper interesante palabra que dice la compañera Dina, y que también le mando un abrazo de acá de Valdivia. Yo quisiera partir para dejarte las palabras de cierre a ti, porque me hace mucho sentido. Efectivamente, bueno, nosotros hace 1 año y medio comenzamos este proceso de organización que ya lo veníamos pensando desde hace varios años, que es una organización sindical que pudiera aglutinar a los trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename. Salud, Javi. Eh, y bueno, en 1 año y medio ha sido bien interesante, ha sido bien explosivo, y creo que siempre es importante poder señalarlo. En el sindicato, no puedo decir por mandato cuántos socios somos, pero cada vez más grande en número, cada vez más grande en las reflexiones que se están generando. En el sindicato hay desde secretarias, secretarios, auxiliares de aseo, hasta directores de programa, de diversas líneas programáticas, y justamente ahí cuando nos preguntaba un poco la orgánica o cómo se vence a nuestro juicio la resignación, es con organización, porque finalmente tenemos que romper estas prácticas competitivas entre trabajadores y trabajadoras.
a nuestro juicio, y es lo que hemos querido hacer, es poder levantar una organización sindical honesta y que también rompa con muchos patrones que también lamentablemente el sindicalismo en los últimos 30 años le ha hecho mal al mismo sindicalismo en muchos casos, pues, como estas burocracias sindicales que finalmente se genera como una relación más clientelista entre el sindicato y el socio o la socia. Y en ese sentido también nosotros hemos revelado, o más que revelado, hemos develado como la importancia también del cuidado de la salud mental. Por eso también el espacio de la invitación a ti, saludar también a lo que hacen los compañeros de Grupo Clínica del Trabajo, que están a puertas también de realizar un estudio del impacto de la salud mental en un contexto de emergencia sanitaria, que ahí lo vamos a estar difundiendo con tiempo. Ellos también decían algo súper interesante hace un tiempo que estuvimos en un envío, que ellos hicieron un estudio como, me recuerdo que era como de violencia en las personas que trabajamos con violencia. Y era re interesante que la conclusión, una de las conclusiones era que pese al nivel de violencia que nosotros vivimos y vivenciamos, esas prácticas no se reproducen necesariamente con la niñez o con las familias con las que trabajamos, porque habla un poco del no sé si de la vocación es la palabra, pero como del espíritu finalmente de nuestro trabajo, que es desde la convicción de que lo hacemos no por ganar un sueldo a fin de mes, sino que porque creemos que podemos cambiar este sistema de una u otra forma, pese a que tengamos mucho en contra. Así que a los que sigan esa pregunta, y bueno, agradecer también ahí los agradecimientos. La organización, compa, yo creo que la organización es la herramienta que tenemos los pueblos para poder hacer frente a este monstruo que cada día nos quiere en el suelo, nos quiere derrotados, nos quiere pobres y nos quiere muertos. Esa es nuestra reflexión, al menos como organización sindical. Así que te dejo la misma pregunta y te la dejo abierta a ti, Javi, para que vamos también cerrando este espacio. Bueno, la verdad es que lo que yo puedo responder tiene que ver con lo mismo, ¿ah? Desde mi experiencia, y aquí no es desde mi experiencia, uno no separa quién es, ¿no? Yo soy trabajadora, soy mujer, soy pobladora, ¿no es cierto? Y no separo desde toda esa complejidad, evidentemente creo que de la precarización se sale organizándose. O sea, evidentemente, ¿no? Y quizá al menos, no sé, por ejemplo, según Castell, una de las cosas que socava la precarización son justamente las identidades colectivas, ¿sí? O sea, que nosotros podamos reconocer que somos trabajadores, que somos trabajadoras, que somos obreros, obreras de esto psicosocial, ¿ya? Desde ahí hay una identidad, ¿no? Respondemos a una clase, ¿ya? Y yo creo que eso es bien importante y no hay que olvidarlo, en el sentido de que uno también tiene que ver de dónde viene, ¿no? O sea, mi madre era secretaria, ¿sí? Tenía que trabajar duramente para poder llevar alimento a la casa, ¿no es cierto? O sea, ¿me entiendes o no? Uno tiene que tener la claridad de también quién es uno, ¿ya? Yo creo que eso hay que tenerlo siempre bien claro. Y por lo tanto, de la precarización se sale organizándose desde esta convicción de las identidades, ¿no? De estas identidades que nos hermanan, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es súper importante. Y respecto a la resignación, es una gran pregunta que yo creo que me siento honrada de que me la hayan formulado, porque es una pregunta muy grande. No sé qué podría decir yo. Lo que sí puedo decir es que en el fondo la resignación, si uno la examina como sensación, como emoción, es es una desvitalización, ¿no es cierto? Cuando uno se resigna, uno se desvitaliza, ¿sí? Entonces yo creo que de la resignación uno sale vitalizándose, po. Y la verdad es que es similar a lo que te decía, uno se vitaliza con otro, ¿sí? O sea, yo aquí creo que lo colectivo es la clave, ¿no? Yo creo que lo colectivo es la clave, esto tiene que ser colectivo, ¿sí? Eso me atrevería a decir, ya no me atrevería a decir nada más de la resignación, porque es un temazo, pero me parece que yo creo que la luz va desde, o sea, si hubiesen algunas luces, yo creo que habría que decir organización colectiva. Exacto. Y no solamente en el área del trabajo, sino que a nivel territorial, a nivel barrial, a nivel estudiantil, en todos los niveles que tengamos. Y gracias a la revuelta de octubre que nos ha permitido igual, probablemente ha permitido ese despertar más colectivo
que tanto añorábamos desde hace ya varios ratos y que no se veía mucho venir. Así que eso, compa, llevamos 1 hora 10, agradecerte por el espacio, ha estado súper entretenida la conversación, agradecer a los compañeros y las compañeras que han estado mirando, agradecer siempre a los socios y socias del sindicato, a las delegadas y delegados del sindicato que hacen que esto sea posible. Yo acá me toca hacer una cara visible porque tengo un pseudo seguro que es el fuero sindical, pero nos encantaría en verdad que este espacio siempre esté rotando de personas, pero no se puede porque probablemente esas personas terminarían desvinculadas al par de días. Así que Javi, agradecerte, nuevamente decirte que para mí ha sido un gusto volver a verte después de tantos años y saber de que estamos construyendo los mismos discursos, las mismas acciones desde diferentes trincheras, pero que, como tú decías, nos hermanan, nos juntan y nada, pues, como abrazarte a la distancia, ojalá que nos podamos ver pronto y nada, compa, unas palabras de cierre que quieras decir. No sé, me quedo con lo último que dije, yo creo, organización colectiva. Creo que sintetiza. Bacán. Eso, pues, compas, muchas gracias, abrazos, saludos, nos vamos a ver el próximo jueves, ahí vamos a estar informando también el tema que vamos a tratar, siempre vamos a tratar de estar rotando, y nada, nos vamos a descansar, un abrazo, saludos, buenas noches, y nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter, bueno, tenemos el Facebook, y nuestra página web que es sintrasub-cename.cl. Así que nos vemos la otra semana. Cuídense. Adiós. Gracias.